que tenemos para el día de hoy. El tema que nosotros estamos trabajando en grado 10º es conflicto armado colombiano, y los materiales que yo les dejé pues es para seguir profundizándolo. Hay que tener en cuenta los actores armados claves que hay que diferenciar. Entonces, en los materiales que yo les dejé, está 3 videos que intentan diferenciar claramente cuáles serían esos 3 actores básicos para tener claros en conflicto armado colombiano. Entonces, ¿cuáles serían esos actores básicos? Por un lado, las guerrillas, ¿cierto? Dentro de las guerrillas tenemos las FARC, el ELN, el M19, el EPL, M19 y EPL que ya se desmovilizaron. Tenemos las fuerzas militares, toda la representación del Estado digamos, con armas, ¿cierto? El ejército, la fuerza aérea, la armada. Y yo les he dicho varias veces que hay que tener muy presente que el conflicto colombiano no es únicamente entre guerrillas y Estado, que es lo que se ha dado en otras partes del mundo, sino que hay un tercer actor fundamental para tener en cuenta, que son los grupos paramilitares. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por acá están levantando la mano. Cuéntanos, Javier. Profe, tengo un inconveniente con unos compañeros, Troches y Miller, que dicen que no pueden entrar. Dale. Bueno, pues ya miramos. Acá no me han notificado nada, pero bueno, yo estoy pendiente entonces. A ver. No, acá no me han notificado nada. Vale, listo. Ahí estamos pendientes. Cualquier cosa igual yo voy a dejar el audio grabado y pues las diapositivas, ¿vale? Pero sí nos toca aprovechar porque son solo 45 minutos, entonces pues vamos a continuar. Entonces, acá ya entró otro. Listo, entonces tenemos esos 3 actores básicos, ¿vale? Que hay que diferenciarlos: guerrillas, fuerzas militares y paramilitares. Ahí es clave tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de actores armados, estamos diciendo de personas que toman abiertamente las armas, ¿listo? Entonces estamos hablando únicamente de quienes tomaron las armas para participar en el conflicto armado, ¿vale? La población civil, por supuesto, estaría por fuera de actores armados, no sería un actor armado. ¿Listo? Ahí están entrando más compañeros. Les agradezco sus micrófonos cerrados para que no haya interferencia. Bueno. Entonces, muy claro diferenciar eso y vamos a ver quién levantó la mano acá. Javier y Juan Esteban tienen levantada la mano. ¿Necesitan algo? Perdón, profe, no, tranquila, es que se me volvió a bajar la mano. Vale. ¿Y Juan Esteban Sánchez también? ¿Necesitas algo, Juan? ¿No? Sánchez está diciendo que no se le escucha nada. Dice que no escucha lo que usted dice, pues. Pero el resto sí me están escuchando. Entonces, pues tiene que permitir el audio por la computadora. Seguramente es eso. Sí. Vale. Bueno. Listo. Entonces, sigamos. ¿A dónde podemos llegar? Entonces, clave esos 3 actores, chicos, y ahí en los materiales que les dejé en el blog, las explicaciones del politólogo Ariel Ávila son súper claras, ¿no? Cómo diferenciar eso. ¿Qué es a veces lo que es complicado para la gente entender? Los 2 últimos actores, o sea, los grupos paramilitares es un grupo armado ilegal, pero por desgracia en Colombia muchas veces ha tenido colaboración de las fuerzas militares, o sea, de las fuerzas estatales, ¿sí? Y eso ha sido complejo para entender el conflicto. Entonces, actualmente tenemos guerrillas que combaten contra las fuerzas militares
y una serie como de colaboración entre paramilitares y fuerzas militares que ha hecho pues de este conflicto armado una crisis humanitaria muy fuerte, porque pues, los grupos paramilitares son grupos armados ilegales. Dentro de esos grupos paramilitares, ¿qué podemos nombrar? Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, y hoy en día, después de una desmovilización, surgieron muchos otros grupos que también hacen parte de los grupos paramilitares, como las bandas criminales, las BACRIM, Águilas Negras, Clan del Golfo, todo eso son nuevas formas de paramilitarismo. Bueno, entonces, vamos acá. Entonces vamos a ver una breve caracterización del conflicto armado. Ustedes pues la van a hacer mucho más amplia porque están haciendo unas líneas de tiempo para explicarla con los materiales que dejamos, pero recapitulemos algunos conceptos claves. Entonces, conflicto armado colombiano es pensar historia de Colombia siglo XX, ¿listo? Y ahí comenzamos a hablar de la violencia liberal conservadora. Cuando nosotros nos comparamos con otros países del continente, resulta que esa violencia liberal conservadora ya se había superado hace tiempo. Pero nosotros comenzamos el siglo XX todavía teniendo esa violencia entre liberales y conservadores, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a diferenciarnos de otros países de América Latina. Tenemos el hecho fundamental del Bogotazo. Para entender conflicto armado tienen que tener presente el 9 de abril del 48, porque a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se da una transformación de la violencia. Entonces ya no va a ser solo violencia entre liberales y conservadores, sino una violencia también entre unos pequeños grupos campesinos, que serían la base como de las primeras guerrillas liberales, ¿cierto? Que la gente está tremendamente asustada por lo que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, y entonces empiezan a organizar unas primeras guerrillas liberales pequeñitas. Y la propiedad de la tierra, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en Colombia, con el Bogotazo también se empieza a concentrar la propiedad de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que muy pocas personas comienzan a ser dueñas de grandes porciones de tierra. Y eso con el tiempo va a hacer que en Colombia pocas personas sean dueñas de mucho y por el contrario muchísimas personas no tengan nada de tierra. Eso se llama concentración de la tierra. Luego tenemos un periodo fundamental que es el periodo del Frente Nacional. Ese periodo del Frente Nacional, si están tomando sus apuntes, por favor anótenlo bien clarito, es básico para los temas de grado décimo. Seguramente ustedes lo vieron el año pasado, pero se los recuerdo. El Frente Nacional fue ese acuerdo político que hicieron las élites de los partidos liberales y conservadores para repartirse el poder por 4 años. Entonces, 4 años van a gobernar los liberales, 4 años los conservadores, se repartieron todos los cargos, se repartieron el Congreso, se repartieron lo que se llama la burocracia. O sea, entonces yo a quién pongo en los cargos y ellos se los repartieron por igual. ¿Qué va a pasar con ese reparto del país? Pues que mucha gente que queda por fuera va a sentir que no tiene espacio y se empiezan a conformar los primeros grupos guerrilleros. ¿De acuerdo? Daniel Felipe, cuéntame, estás levantando la mano. Profe, entonces, o sea, según lo que yo entendí, entonces cuando sucede el Bogotazo es cuando comienzan a armarse los grupos, las guerrillas. Entonces ahí habría una claridad, unas primeras guerrillas que todavía no son ni las FARC ni el ELN. A eso se le conoce como guerrillas liberales. O sea, el Partido Liberal le da plata a la gente para que se arme y empiece a luchar contra el Partido Conservador. Profe, pero según el video que yo vi que usted publicó en el blog, decía que en 1948 que estalló la violencia con el asesinato de Galán, ¿sí? Y pues De como los Gaitán. seguidores comenzaron a decirle el... De Gaitán, ¿vale? Galán es de los años 90, Jorge Eliezer Gaitán de 1948. Cuéntanos. Pues no, bro. Ah, sí, Gaitán, perdón. Perdón, es que no entendí mi letra. Y bueno, decía que los seguidores protestaban por todo, pues en las radios decían que querían revolución. En 1953 decían que pues, se generó, que el general Rojas de un golpe de Estado, ¿sí? Y decreta una amnistía general y los conservadores y los liberales en su gran mayoría entregan las armas de fuego, ¿sí? Sí, señor, perfecto. Sí, entonces retomemos lo que nos está diciendo el compañero. Mire,
Después del Bogotazo hay un proceso de violencia muy fuerte y entonces tenemos un espacio que algunos lo llaman, y el video lo llama como una pequeña dictadura, ¿cierto? Que es el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Los militares se toman el poder de alguna manera para controlar como la violencia que existía. Y al quedar los partidos liberales y conservador por fuera del poder, ¿qué hicieron? Hicieron la alianza para sacar al general Rojas Pinilla. Esa alianza es el Frente Nacional. Entonces, claro, en su línea de tiempo, entre el Bogotazo del 48 y el Frente Nacional, pueden poner, por supuesto, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Está perfecto. ¿Listo? Bien. Entonces, en ese contexto de Frente Nacional, ¿qué más va a pasar? Hay un uso excesivo de los estados de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Que el país, imagínense ustedes en este momento que estamos viviendo como una situación súper excepcional, ¿no? Resulta que durante el Frente Nacional también se vieron cosas excepcionales, pero en el sentido que el gobierno prohibía las manifestaciones públicas, impedía que la gente saliera a la calle a protestar, impedía que se reunieran para formar nuevos partidos políticos. Entonces, todo ese periodo fue una cantidad de decretos impidiendo que la gente se manifestara en contra del gobierno. Eso también que va a generar que muchas personas van a optar por tomarse las armas. Y ahí en el Frente Nacional sí tenemos el surgimiento de las guerrillas que ustedes conocen o que mencionamos. Entonces en el 64 tenemos el surgimiento de las FARC, en el 65 el ELN, en el 67 el EPL, es decir, el Frente Nacional, ese periodo va a ser el contexto donde surgen esos grupos guerrilleros. El M-19, por ejemplo, tiene una historia particular. Hubo unas elecciones, 1970, ¿sí? Y se postularon candidatos por un grupo político que se llamaba la NAPO, y estos candidatos, cuando empiezan a contar los votos, le van ganando al partido oficial, que en ese momento le tocaba al Partido Conservador. Y entonces, cuando están contando los votos, se va la luz, y cuando regresa la luz, oh sorpresa, ha ganado el Partido Conservador. Entonces la gente interpretó, obvio chicos, no había internet, las noticias no corrían tan rápido como ahora, era mucho más lento. La gente interpretó eso como digamos, como que se habían robado las elecciones, ¿sí? Y ahí surge el movimiento 19 de abril, o sea, la guerrilla del M-19. En resumen, en ese periodo de Frente Nacional, tenemos entonces el surgimiento de las guerrillas, tal cual como las conocemos. ¿Qué va a pasar después? En los años 80 tenemos dos cosas muy importantes que también van a transformar nuestro conflicto. El tema del narcotráfico. Entonces ahora va a llegar mucho dinero ilegal al país, y ese dinero lo que va a hacer es financiar la guerra. O sea, cualquier actor armado necesita plata. ¿Mm? Y entonces ya con la plata del narcotráfico que le va a llegar tanto a los grupos guerrilleros como a los grupos paramilitares, entonces vamos a tener unas superestructuras armadas y se nos va a poner mucho más complejo el tema de la violencia. Y ahí tenemos el surgimiento del paramilitarismo. Ese surgimiento también es complejo, chicos. Ustedes pues lo vieron en el video, pero yo les retomo algunas cosas. Habían unos grupos de personas pues, de dinero, dueñas de fincas, que decían que tenían que defenderse de las guerrillas, ¿sí? Y el Estado en algún momento autoriza que esos civiles y que esos particulares usen las armas. Y ahí empieza a ser el origen de esos grupos paramilitares. Entonces, supuestamente para combatir a las guerrillas, se empiezan a hacer estos grupos armados ilegales, pero esos grupos paramilitares también van a cometer pues unos crímenes terribles, ¿sí? Colombia ha sido condenada muchas veces en cortes internacionales por masacres hechas por los grupos paramilitares en colaboración con los grupos militares oficiales del Estado. Eso ha sido algo muy complejo. En los materiales que les dejé ahí, inclusive Ariel Ávila profundiza en el tema de la parapolítica. Y es que en algún momento el 30% del gobierno, del Congreso, imagínense el 30%, muchísimo, fueron candidatos puestos o que llegaron ahí por presiones de los grupos paramilitares. Entonces realmente ese actor paramilitar es muy importante analizar. Y en los años 80 se da la muerte de un partido político que se llamaba la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era un intento de hacer como un partido de izquierda, con gente que también venía de las guerrillas,
por supuesto, un partido legal, pero sus candidatos van a ser asesinados sistemáticamente. Entonces nosotros vamos a tener un momento muy, muy difícil del país a final de los años 80, donde más o menos 4 candidatos presidenciales fueron asesinados y muchísimos candidatos al Congreso y al Senado. ¿Cómo lo pueden relacionar ustedes con el presente? Fíjense en lo que está pasando hoy en día. Que ustedes hoy ven noticias y dicen, siguen matando líderes sociales, siguen matando líderes sociales. Y unas matanzas selectivas, ¿no? Enfrente de todo el mundo. Bueno, algo parecido pasó en la época de los 80. La gente que pertenecía al partido de la Unión Patriótica sistemáticamente le iban matando hasta que acabaron con ese partido político, ¿vale? Luego tenemos la Constitución del 91, nuestra Constitución actual, que surge también en parte por un acuerdo que hay con 2 guerrillas, el EPL y el M-19. Por eso es que ellas como guerrillas ya no existen hoy, porque con ellos hubo un proceso de paz para la Constitución del 91. Por supuesto, en ese proceso de paz pues va a quedar por fuera las FARC y el ELN. Y actualmente en la transición al siglo XXI, pues ¿qué tenemos? Pues en los años 90 una crisis humanitaria muy fuerte por el tema de las masacres paramilitares, un fortalecimiento militar del Estado, una supuesta desmovilización de paramilitares bajo el gobierno de Uribe, bastante cuestionada porque muchos mandos medios no se desmovilizaron, y entonces por eso es que también hoy en día hablamos de BACRIM, de la oficina de Envigado, de las Águilas Negras, que vienen a ser grupos armados ilegales que se desprendían de esos grupos paramilitares. Y por supuesto, ya más recientemente, que ustedes lo saben, porque estamos viviendo eso, pues hay un proceso de paz en firme con la guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces, miren esa larga historia que tenemos nosotros para llegar hasta este momento. ¿Qué nuevos relatos se podrían tener en cuenta en esto de contar el conflicto armado colombiano? Pues está el grupo de memoria histórica, que ha hecho un informe muy interesante, se llama el Basta Ya. Normalmente yo en clase alcanzo a trabajar algún capítulo del Basta Ya, vamos a ver si nos da tiempo para enviarles algún material al respecto, pero para que lo sepan, tenemos una comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas, es decir, ¿qué es lo que abrió el proceso de paz con las FARC? Una oportunidad, digamos, para el país, para que vuelva a abrir esa historia del conflicto armado, que es dolorosa, que es difícil, pero que hay que tenerla en cuenta pues para no repetirla, ¿no? Y para entender como sociedad qué nos ha pasado, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y entonces algunas personas dicen, eso mejor no hablemos de conflicto armado, dejemos así, todos son lo mismo, pero entonces esa postura también dificultaría una sociedad democrática. Una sociedad democrática o un escenario de paz no significa que la gente no piense diferente, ni más faltaba. Significa más bien que uno entiende las contradicciones, toma una posición consciente, entiende el contexto de lo que está pasando, fortalece su argumentación, ¿sí? Es capaz de debatir las diferencias, no eliminando al otro, que es lo que hemos hecho en toda la historia. Ah, usted piensa distinto a mí, entonces lo mando a matar. No, sino que es debatir la diferencia bajo reglas mínimas. Preguntan si esta información está en la plataforma. Yo en la plataforma les voy a subir después el audio de esta clase y las diapositivas, ¿listo? Para que las tengan. Bueno, ¿qué más nos permite un escenario de paz? Pues que nosotros ya vamos a discutir nuestras diferencias no por la fuerza o por la violencia, sino por los argumentos. Y soñar con una sociedad colombiana que llegue a eso, pues es el reto pues, de mi generación y por supuesto chicos de su generación, ¿no? Y entonces estimular una participación política más amplia, más democrática, que nos lleve a un círculo virtuoso, que nos saque de ese círculo de violencia en el que nosotros hemos estado, ¿vale? Entonces, chicos, ahí está. Cuéntenme ahora sí qué preguntas tienen, los escucho, les profundizo las dudas que tengan, cuéntenme. Porque imposible que un tema tan complejo haya quedado claro tan rápido, no lo creo. Entonces, cuéntame qué dudas tienen. Nada, les pregunto yo a ustedes. A ver, Daniel Felipe Fernández, dale. Profe, Profe, una pregunta.
En los videos hablan de algo que sucedió en 1980, si no estoy mal, que ¿Sí? se llama la Guerra Sucia. Ahí, ¿quiénes fueron los partícipes de esa guerra? Muy bien, esa guerra sucia tiene que ver con lo que yo les estaba contando por acá de el genocidio de la Unión Patriótica. ¿Y por qué guerra sucia? Porque eh, ahí había una opción, digamos, de varias personas de desmovilizarse de la guerrilla, por un lado, y por otro lado, muchas personas que sentían que no pertenecían ni al Partido Liberal y Conservador dijeron, vamos a hacer un partido político diferente, ¿sí? Un partido político que sea una opción a lo tradicional. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llama guerra sucia? Porque en lugar de permitir que ese partido político participara en política, ¿sí? Normal, y que tuviera candidatos y que la gente votara o no votara por ellos, que es lo que se pretende, lo que hicieron fue matarlos. O sea, ni siquiera les daban la oportunidad de que participaran. En el caso de la Unión Patriótica, por ejemplo, fue muy notorio. Ellos tuvieron un candidato a la presidencia, Pardo Leal, Rodrigo Pardo Leal, y lo asesinaron. Otro candidato tomó como, cuando cuando matan a Pardo Leal, toman, otro candidato dice, listo, yo lo reemplazo, y también lo asesinan, y eran candidatos a la presidencia. A eso se le llama guerra sucia. Piensen también en Luis Carlos Galán Sarmiento, que era, si bien era el Partido Liberal, era un señor muy crítico del tema del narcotráfico, y tenía todas las chances de llegar a la presidencia de Colombia, porque, digamos, tenía buenas opciones de ganar. Y lo matan antes de las elecciones. Eso es guerra sucia, ¿sí? Es como que alguien tiene las armas y se impone por las armas encima de la decisión de todo el país. Eso es guerra sucia. Súper. ¿Qué otras preguntas tienen? Profe, una pregunta. Claro. Según el video, en los años 80 y 90 entra una época de narcotráfico y de terror, ¿sí? Sí. ¿Esa se puede especificar en qué año más o menos fue eso, como para añadirlo en la línea de tiempo? Tú puedes poner años 80 en general, ¿por qué? Porque esos procesos sociales, digamos, no tienen un comienzo exacto, ¿sí? Es como si nosotros fuéramos a analizar ahorita, bueno, ¿qué día empezaron a matar líderes sociales? Entonces nosotros podríamos decir, no, pues en los últimos 3 años o en los últimos 4 años. ¿Me explico? Porque son procesos que se van acumulando. Eso va a pasar con el tema del narcotráfico. Es un proceso. Empezó como de a poquitos, la gente en Medellín, la gente en Cali, como diciendo, ah, bueno, podemos enviar esta droga a Norteamérica y nos llega una plata. Luego van creciendo esas estructuras, luego aparece Pablo Escobar, luego, ¿sí? Y entonces se va formando toda esa época del narcotráfico en ese periodo de tiempo. Entonces no hay una fecha exacta, podrías poner década de los años 80 y está perfecto. Profe, otra pregunta Claro. sobre lo del narcotráfico y la guerrilla se unen en algún momento, porque dice que en el 1964 al 1974 la guerrilla no contaba con armamento hasta que llegó el negocio de la coca y pues llegó para financiar las armas. Perfecto, chicos. Miren cómo ustedes ya están entendiendo y analizando cosas profundas del conflicto armado colombiano. Claro, ¿cuál es la diferencia entre Colombia y otros países? Muchos países tuvieron violencia guerrillera. Lo que pasó es que en Colombia, en los años 80, esa violencia guerrillera empezó a tener mucho dinero. Lo mismo en los grupos paramilitares. Y mucho dinero es, o sea, mucho, no es una financiación pequeña. El narcotráfico les permitió manejar grandes cantidades de dinero. ¿Y qué les permitió grandes cantidades de dinero? Comprar más armamento, por ejemplo, eh, tener más tropa, tener más hombres armados. Y claro, cuando usted tiene un país con un ejército armado, unas guerrillas súper armadas, paramilitares súper armados, todos con plata y con muchas armas, eso hace todavía más difícil solucionar el conflicto. Porque entonces ya no son guerrillas pequeñas, ya no son grupos paramilitares pequeños, ya son estructuras con mucho poder, ¿sí? Entonces, una cosa clave que nosotros tenemos que pensar en el momento de ver cómo solucionamos el tema del conflicto armado colombiano es que el tema del narcotráfico hay que abordarlo. O sea, si sigue entrando dinero ilegal al país para financiar la guerra, pues va a ser muy difícil acabarla. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Por el chat me pregunta Luis Fernando. Lo que está en la... Sí,
Lo que está ahora de trabajo solamente es la línea de tiempo, pero lo que más me interesa es que a través de esa línea de tiempo ustedes profundicen los temas, ¿de acuerdo? O sea, la actividad como tal es esa, pero yo asumo que con esta clase y con los videos que les dejé, el tema de conflicto armado tiene que quedar mucho más claro, porque probablemente pues no vamos a tener tiempo, perdón, para retomarlo. Entonces, que ustedes ya me hablen de Frente Nacional con propiedad, que cuando, a mí es básico que un estudiante de grado décimo, cuando yo le diga actores de conflicto armado y le pregunte, ¿la guerrilla y los paramilitares son lo mismo? Me pueda contestar con claridad que no son lo mismo, por qué son diferentes, etcétera. Ahí es donde yo me estoy dando cuenta, entonces, que sí estamos avanzando en los temas. ¿Listo? Profe, Dígame. una pregunta, el Plan Colombia que dice que en 1999 el ejército colombiano se modernizó. O sea, supuestamente Wikipedia dice que se hizo un tratado con Estados Unidos y pues creo que se financiaron armas a favor de Colombia, o sea, el ejército colombiano. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los dos gobiernos de Álvaro Uribe, ¿qué fue lo que pasó? La apuesta fue, digamos, por la guerra. La apuesta fue no haber proceso de paz en ese momento cuando gobernó Álvaro Uribe, sino que se dijo, se va a derrotar militarmente a todos los grupos armados ilegales. Y entonces para derrotarlos tenemos que meterle todavía más plata a las Fuerzas Armadas. Por supuesto, uno de los ministerios que más recibe plata, en la época de Álvaro Uribe Vélez, el ministerio que más recibía plata era el Ministerio de Defensa. El que más recibía plata, por encima del de salud, por encima de educación. Y entonces, ¿para qué se hizo eso? Pues para que las Fuerzas Armadas combatieran, ¿no? Y el Plan Colombia, que fue la ayuda económica de Estados Unidos para las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir las guerrillas y el narcotráfico. Eso va a tener varios efectos. Uno, pues sí, efectivamente el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y dos, digamos, unos procesos como muy cuestionables de corrupción también al interior de las Fuerzas Armadas, porque tenemos todo el tema de falsos positivos. Es decir, como Estados Unidos le metió mucha plata al ejército colombiano, pues ¿qué le exigían? Resultados. Muestra resultados ya. Y cuando no se daban esos resultados, o sea, que cuántos guerrilleros, por ejemplo, había matado, etcétera. Cuando no se daban esos resultados, entonces, ¿qué pasaba? Pues lo que ustedes vieron que pasó en Soacha. Cogían chicos que no tenían nada que ver con la guerrilla, que de pronto no estaban estudiando, en fin, se los llevaban y los hacían pasar como guerrilleros muertos para mostrarle al país que sí se estaba acabando con la guerrilla, que sí se estaba dando la derrota militar, etcétera. ¿Ven? O sea, que serán los falsos positivos. Esos son los falsos positivos, efectivamente. Entonces, ahí tiene relación con lo que tú estás preguntando, porque Estados Unidos metió mucha plata, había que mostrar resultados y pues el ejército muchas veces mostró resultados que no eran. ¿Sí? Entonces, fíjense en todo lo que está en medio de nuestro conflicto armado. Muy bien. Por aquí alguien más levantó la mano. Daniel, creo. Profe, Dale. sí, señor. Es que ahorita, sin culpa, se me fue el internet y entonces se me bloqueó la llamada, entonces era para preguntar de qué era de lo que estaban hablando. Pues de muchos temas, pero tranquilo que cuando mires el audio vas a retomar seguramente, pero para decirles que pues, estamos hablando con muchas cosas complejas que se presentan en el conflicto armado colombiano, ¿no? El papel de Estados Unidos financiando a las fuerzas militares, el tema de los falsos positivos, las posiciones de los presidentes frente a conflicto armado, que muchas veces son optar por los procesos de paz, optar por la salida militar. En los videos que yo les dejé, eh, Ariel hace es politólogo, es muy bueno, les comento, es politólogo de la Universidad Nacional, brillante, y él hace un análisis muy cierto, y es, los 50 años de conflicto nos demostró que la salida militar no era. O sea, no era porque ni la guerrilla se va a tomar el poder, ni el ejército va a dominar completamente la guerrilla. No va a pasar, ¿sí? Porque los dos están financiados, etcétera. Luego, la única salida sensata, ¿cuál era? Pues sentarse a negociar. Complejo, difícil inclusive porque ustedes vieron que cuando le preguntaron a la sociedad colombiana si estaba de acuerdo con el proceso de paz, de esas cosas que nos hacen únicos en el mundo, la gente salió a votar que no, y ganó la postura de que no. Entonces, bueno, todas esas complejidades están ahí puestas en nuestro conflicto armado. Nicole Durán y Garzón me dice que no le deja reproducir el video 2, que no está permitido.
Irani, fácil, linda, búscalo en YouTube. En los videos de Ariel Ávila están montados en un canal que él tiene que se llama Ariel Ávila Responde, o Ariel Ávila Explica, perdón, se llama así. Y ya, tú buscas el canal en YouTube y ahí están disponibles todos los videos para que los veas. Ah, no, profe, lo que pasa es que creo que quitó el video. El video dice, el video no está disponible. ¿Lo quitó? Vale, vamos, voy a revisar entonces a ver qué pasó, porque pues estaban funcionando todos normal. ¿Listo? Vale, yo estoy pendiente a ver y reviso. ¿Listo? Tengo una pregunta. Claro. No, profe, no lo quitó. Estos son los temas de la clase de sociales, Sí, pero señor. en la de economía se va a hablar algo sobre sobre la tarea y todo eso, pues se va a dar un tema en economía, en Sí, otra claro, porque llamada o aquí mismo. no, en economía yo les tengo a ustedes una clase a las 4 en punto con otro link en el espacio de economía, con otra temática. Ok, gracias. Listo. Entonces, bueno, ¿qué otras dudas tienen para poder avanzar? ¿Cómo uno puede entender el tema de conflicto armado, chicos? Es, digamos, sí ver noticias, pero es que la noticia a ti no te va a profundizar el contexto. Entonces, si tú te quedas solo en la noticia, te vas a quedar como, ah, tal persona hizo tal cosa, pero no vas a entender el contexto de por qué. Entonces, sí es importante investigar más, ¿listo? Hoy tiene que quedar muy claro dos cosas. Una, como esa línea de tiempo que ustedes están armando, entender, eh, digamos, los últimos 50 años de ese conflicto armado, cómo se ha transformado, etcétera. Y para mí lo de los actores es clave, ¿listo? Si inclusive si ustedes pueden, hagan el ejercicio, dialoguen con sus familias, hagan un ejercicio simple. Pregúntenle a algún familiar qué diferencia hay entre un grupo paramilitar y un grupo guerrillero. Pregunten, y ustedes se van a dar cuenta de las concepciones que hay o que no hay en algunos casos del tema. Y sería chévere que también compartieran, ¿no? Compartieran la temática. O sea, este tema de conflicto armado es importante tenerlo en cuenta, chicos, porque, digamos, porque es nuestro país y cuando uno vota, pues debe tener por lo menos los criterios claros de por qué tiene una postura o por qué otra. Independientemente de la postura que tengan, lo importante es que la tengan bien argumentada, que sepan, que conozcan. ¿Mm? ¿Qué otras dudas tienen para aprovechar el espacio que nos queda? Profe, un concepto básico para diferenciar el paramilitarismo, fuerzas militares y las guerrillas, o sea, las FARC, y todo eso, algo clave, ¿sí? Para añadirlo, que quede resumido en la línea de tiempo. Entonces, algo clave, vamos a volver aquí. Mira, los grupos guerrilleros se oponen al Estado, intentan tomarse el poder estatal, ¿sí? Por supuesto, las fuerzas militares intentan combatirlos, ¿cierto? Entonces, digamos que estos dos están en contra, ¿sí? Versus guerrillas versus fuerzas militares todo el tiempo. Ahora, los paramilitares actúan en conjunto con las fuerzas militares. Aquí entre paramilitares y fuerzas militares no necesariamente hay una contradicción. Muchas veces lo que hay entre estos, voy a ponerlo acá, así queda medio feito, pero pongámoslo. Lo que hay muchas veces entre estos dos, entre las fuerzas militares y los paramilitares, es una especie de colaboración. ¿De acuerdo? Fuerzas militares y paramilitares muchas veces se colaboran. ¿Y los paramilitares contra quién están? Pues contra las guerrillas. Sí. Pero, profe, ¿los paramilitares son un grupo legal? No, ¿verdad que no? Ilegal. Entonces, esa es una de las claves para entender cuándo el Estado colombiano se equivocó. Imagínense que el Estado colombiano empieza a combatir a las guerrillas usando también grupos armados ilegales. O sea, el mismo Estado apoyándose en la ilegalidad. Eso es terrible, porque entonces, ¿qué pasaba en la práctica en muchos pueblos? Digamos, un pueblo que tuviera fuerte influencia guerrillera. Llegaba los paramilitares y los paramilitares pues con unas acciones terribles, ¿no? Masacres horrorosas. Y entonces llegaban al pueblo. Entonces de alguna manera se sentía como que primero iban los paramilitares haciendo entre comillas el trabajo sucio, o sea, las masacres abiertas, tal.
Cuando habían sacado las guerrillas, entonces detrás entraba el ejército ya para controlar la región. O hubo casos terribles, como el que pasó en Mapiripán, en el Meta, que es que llega una masacre paramilitar, pero esos paramilitares llegan desde Antioquia. ¿Y cómo van a llegar esos paramilitares desde Antioquia? En un avión de la Fuerza Aérea. Imagínense ustedes, grupos armados ilegales, paramilitares, y llegan a esa región montados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Es como, ¿cómo así que esto está pasando? ¿Quién llevaba, digamos, literalmente el bulto en toda esta situación? Pues la gente, porque imagínese usted un campesino que, que llega el grupo guerrillero y lo amenaza. Ah, es que usted tiene a alguien en el ejército, no sé qué, entonces tiene que ser desplazado. Luego llega el grupo paramilitar, ah, es que usted apoya a la guerrilla, entonces tiene que salir desplazado. Luego llega la fuerza militar, es que usted es colaborador de la guerrilla. Entonces, ¿quién quedó en medio de toda esta locura? Pues la población civil. ¿Mm? Y en el informe del Basta Ya que yo les comento van a decir que en las víctimas de conflicto armado el 80% es población civil, el 80%. O sea, la cantidad de gente que murió, pues, no, digamos, no pertenecía a un grupo armado, era población civil. Si todavía les queda dudas de ese tema, pregunten, chicos, no hay problema. Bueno, una pregunta. Yo tengo una duda. Bueno, no sé si sería una duda o un aporte en sí, pero básicamente las guerrillas están intentando tomar el poder del Estado, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente que también está de acuerdo con cierta ideología de las guerrillas, eso es cierto. Sí, claro, claro, chicos, porque, digamos, la ideología, digamos, las ideas que fundamentaban las guerrillas, cuando yo les expliqué la época del Frente Nacional, pues imagínense, era una ideología que decía, los liberales y los conservadores se tomaron el poder y el resto de la gente no puede participar. Eran ideologías que decían, los terratenientes tienen las tierras y las riquezas, hay que repartir las tierras y las riquezas de forma más igualitaria. Entonces, por supuesto que esas ideologías pues tenían mucho apoyo popular. Es más, Ariel Ávila también lo va a decir en sus videos, y es que en muchas regiones del país donde el Estado no llegaba, o no llega, porque todavía no llega, quienes ejercían el tema de ser jueces, de solucionar conflictos, eran los grupos guerrilleros. Entonces, por ejemplo, en muchas regiones del país los campesinos tenían algún problema con su vecino y en lugar de ir al juez, buscaban al grupo guerrillero, al comandante de la guerrilla, y le decían, no, mire, aquí tengo un problema con el vecino, y el comandante guerrillero era el que los llamaba, los hacía conciliar y les decía, bueno, este va a ser el límite, usted no se pasa aquí tal. Es decir, que las guerrillas en muchas regiones apartadas de Colombia hicieron lo que el Estado no hacía, por ejemplo. Entonces, ese es otro aspecto a tener en cuenta en este conflicto armado interno complejo. Y es que en la desigualdad tan terrible que vive Colombia, hoy ustedes lo están viendo, ¿sí? La cantidad de gente, pues digamos, que tiene serias dificultades económicas. Este es un país bastante desigual, pues las ideologías guerrilleras se dan bastante apoyadas, sobre todo por las personas de menos recursos. Eso es cierto. Y van a preguntar otra cosa. Bueno, entonces básicamente que las guerrillas sigan existiendo es simplemente por, uno, debilidad por parte del Estado colombiano y dos, porque por cierta ignorancia por parte de las personas, supongo, ¿no? Hay muchas cosas. Sí, debilidad del Estado colombiano. Todavía mantienen unos apoyos cada vez menores porque pues, la guerrilla se transformó. Y esa guerrilla idealista de los años 70 y 80, cuando tienen apoyo al narcotráfico, se transforma y cometen muchas violaciones a los derechos humanos y eso también les va a hacer perder mucha legitimidad, ¿no? Mucha credibilidad en eso. Y también por el tema de desigualdad. Si algo le han dicho digamos, los expertos al Estado colombiano es que para solucionar el conflicto armado tiene que preocuparse también del conflicto social, ¿sí? Entonces muchas veces muchas personas han dicho es muy difícil tener paz con hambre. Entonces, la desigualdad profunda de la sociedad colombiana, desigualdad en términos económicos, chicos, que muy pocas personas tengan mucho y muchísimas personas no tengan lo básico para vivir. Esa desigualdad también hace muy difícil, pues, sostener un Estado sin violencia, digamos. ¿Sí? Muy bien.
Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, lo que pasa es que no estoy yo vi un video que decía que al año Colombia invertía, no me acuerdo si son 12.000 millones de dólares en el ejército o 12 millones. Bueno, el punto es que literalmente ahí se podría revelar demasiada corrupción y también sería una debilidad ética por parte del país y del Estado, ya que pues invierten todo esto y a comparación de otros países nosotros no contamos con tanques, por decirlo así. Por ejemplo, yo estaba viendo el video, era como un documental, una especie así, y hay países que cuentan como Bolivia, si mal no me acuerdo, cuentan con 1.000 tanques y nosotros no contamos con tanques y más, sin embargo, invertimos muchísimo más ¿en qué? Pero no tienen Sí, mar. no, eso es mamarse. Pero sí, fuera de eso ya invertimos demasiado y más, sin embargo, yo personalmente no veo nada de eso que se invierte. O sea, para mí eso es un robo exagerado. Bueno, entonces ahí habrían dos cosas. La primera, sí hay una fuerte inversión en las Fuerzas Armadas, pero muchísimo dinero. Y claro, eso se vio en mucha tecnología aérea, pues no solo en el número de tanques, digamos, porque es que nuestro conflicto armado es rural. Y entonces, pues en la montaña no van a meter tanques. Entonces, le invirtieron muchísimo, fue el tema de helicópteros, aviones, de combate, formación de combate para la zona rural. Pero lo que usted menciona es otro aspecto fundamental que hace complejo nuestro Estado colombiano y es el tema de corrupción. Y eso es cierto. Dentro de las Fuerzas Armadas, pues claro, hubo mucha corrupción, al igual que en el resto de ministerios que maneja el país. Y esa corrupción también hace difícil, muy difícil que un Estado funcione como debe funcionar. En el caso del conflicto armado interno, pues eso tiene muchos efectos. Uno, que los recursos no le lleguen a la gente. Entonces, por ejemplo, que cuando se destinan recursos para que se construyan hospitales en las regiones del país, no se construyan o no se contraten médicos, en fin, ¿no? Y esa plata se la acumulen personas de la élite política. Eso es terrible. O ustedes lo pueden ver actualmente, chicos. Actualmente todos los ojos están puestos a que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Sin embargo, ustedes todavía ven noticias donde alcaldes en las regiones compran mercados por encima de los precios normales. Entonces, ustedes lo han visto. Entonces, esta semana decían, mire, los sobrecostos de la contratación de este alcalde chiquito de un municipio pequeñísimo tiene un sobrecosto de 16 millones de pesos, tiene un sobrecosto de 20 millones de pesos. Eso es una locura. Entonces, hay un reto muy fuerte nuestro como sociedad y es cómo vamos a manejar ese tema de la corrupción, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente entienda que ese tema de corrupción la afecta? Y ahí les boto otro dato. Cuando hace 2 años nos invitaron a votar a los colombianos de si estábamos de acuerdo con unas reformas contra la corrupción, las reformas no pasaron por falta de votos. Es decir, la gente no salió a votar y a decir, oiga, sí, la corrupción es terrible, no alcanzó. Entonces, miren esas grandes contradicciones que tenemos como sociedad. Vale, bien. ¿Alguien más, chicos? Profe, otra cosa, bueno, por último, sobre el último, bueno, el último video, bueno, el video de la FARC decía que las FARC actualmente tienen un partido, ellos deben estar limitados, ¿verdad? Por ejemplo, deben tener candidatos solo para el Consejo y para el Senado, ¿sí? Pero no para la presidencia, pues se sabe que de ellos desde un principio siempre querían el poder. Si ellos tienen algún candidato que vaya para la presidencia, no sería, pues, sería como que, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, ellos estarían Ellos con son un un, arma de doble filo, ellos Colombia. son un O sea, partido político y como partido político pueden actuar y pueden poner candidatos a lo que quieran. Pueden poner un candidato a la presidencia, claro que sí. Últimamente no lo pusieron, ¿por qué? Pues porque sienten que electoralmente no van a ganar. Y de hecho los resultados electorales recientes no los han apoyado, sacan poquísimos votos. Pero el hecho de que participen en política es importante en el sentido que lo que estamos tratando de hacer es transformar, eh, que no se participe por las armas, sino que se participe por la política y sea la gente con criterio quien decida. No, no por la coacción de las armas, sino en completa libertad. Eso es lo que se supone. Jonier Troches dice que no lo deja preguntar. Jonier, cuéntanos, ¿qué quieres preguntar? Buenas, por fin, ¿puedo? ¿Ya? Dinos.
Profe, tenía una duda y era para saber si la masacre de las bananeras también entra en la línea del tiempo. Si quieres ponerla, está perfecto. ¿La pondríamos cuándo? ¿Antes de qué? Es que no me sé el año, pero pues esa era mi pregunta, porque creía que en esa parte no, que eso no era de ahí, pero pues ya. Antes del Bogotazo, ¿de acuerdo? Antes del Bogotazo. 1928 tenemos la masacre de las bananeras. ¿Y por qué sabemos que es antes del Bogotazo? Porque el abogado que va a contarle al país qué fue lo que pasó pues, fue Jorge Eliezer Gaitán. ¿Mm? Y después de la Gran Colombia. Por supuesto, del siglo XX, comienzos del siglo XX. Listo, por acá levantaron la mano, cuéntanos. Profe, una pregunta. ¿Quién fue, o sea, quiénes fueron los autores de la masacre de las bananeras? Profe, ¿lo puedo Vale, decir yo? dale. La principal empresa fue la compañía United Fruit Company, que torturó una manada de trabajadores, no dándoles los recursos necesarios y no pagándoles lo debido. Perfecto, entonces para agregarle a lo que dice el compañero, la United Fruit Company era una empresa norteamericana. ¿De acuerdo? Entonces, para O que sea, ya. pero en sí no actuaron ninguna fuerza militar de las guerrillas, fuerzas militares. Pues en ese momento todavía no tenemos guerrillas, porque recuerden que estamos hablando de 1928, pero la fuerza militar sí tuvo un papel terrible. Y es que las fuerzas militares, hagan de cuenta, lo que hubo en la masacre de las bananeras fue una huelga, como una protesta pues de trabajadores, una huelga, un paro, y eh, las Fuerzas Armadas, defendiendo a la empresa norteamericana, dispara contra los trabajadores. Esos son los capítulos de la historia de Colombia que son muy complejos de entender. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán va a decir, ¿cómo así que nuestras Fuerzas Armadas tienen una rodilla en el piso frente a los norteamericanos, como diciéndole sí señor, lo que quieran, y frente a sus ciudadanos colombianos que deben proteger, les dispara y los mata? O sea, ¿cómo así? Pero eso fue lo que pasó en la masacre de las bananeras. Efectivamente, las fuerzas militares terminan abriendo fuego contra los trabajadores que estaban protestando. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar esta reunión, ¿vale? Porque ahorita a las 4, o sea, ya, yo les tengo otro link en otra reunión para repasar el tema de economía. ¿Listo? Y ya está. Igual, si tienen dudas, con todo gusto por correo electrónico, me escriben y yo les estaré solucionando las inquietudes que tengan. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias. Cuéntame. Yo le mandé por email una duda y pues todavía no me la tengo. Vale, yo miro La tarea. más ratico, que Sí. varias cosas simultáneas, y miramos, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a abrir, voy a dejar esta reunión. Ahí en el blog les dejé un link para la reunión de economía, entonces nos podemos conectar por ese link para economía y vamos repasando los temas de economía, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amables. Entonces pueden ir saliendo de la reunión. Y Ya, profe, ya vuelvo. listo, ya nos vemos. Vale, voy a tener aquí la grabación. De pronto me demoro un poquito mientras la grabación se termina de completar y ya nos vemos.